En El libro de los secretos, desbloqueando las dimensiones ocultas de tu vida, Deepak Chopra analiza la naturaleza de la conciencia y cómo nuestra percepción da forma a la realidad. Introducción. La búsqueda más profunda del ser humano no está en la riqueza, el poder o el placer, sino en el deseo de descubrir su verdadera esencia. A lo largo de la historia, muchos han alcanzado el éxito exterior y aún así se han sentido vacíos, porque la satisfacción genuina surge solo al revelar las dimensiones ocultas del propio ser. Esta transformación interior implica convertir el miedo, la duda y la separación en unidad, armonizando pensamiento, sentimiento y acción. En ese estado de integración, la vida fluye sin resistencia y se experimenta la presencia del espíritu como la fuente real de toda existencia, más allá de las apariencias que engañan a los sentidos y de la ilusión de vivir desconectados del todo. La ciencia ha expandido el conocimiento del cerebro, pero ha debilitado el vínculo con el misterio de la vida que nuestros antepasados percibían con naturalidad. Recuperar esa sabiduría requiere pasión y entrega, una disposición a mirar dentro de uno mismo sin negación ni miedo. Cada persona guarda un libro de secretos que puede abrir en cualquier instante si se atreve a preguntar quién es y por qué está aquí. La revelación no depende del tiempo ni del mérito, sino de la intensidad del anhelo por conocer. Cuando surge esa necesidad absoluta de verdad, la sabiduría se revela espontáneamente, recordando que la vida misma es el espejo del alma y que el misterio que buscamos fuera siempre ha habitado en nuestro interior. El misterio de la vida es real. La vida cotidiana es solo una delgada capa que cubre una realidad más profunda donde todo está conectado. En ese nivel interior no hay confusión ni separación, solo un propósito común: ayudar a la creación a expandirse. La distancia entre esta realidad interior y la experiencia diaria revela el misterio de la existencia, un misterio que se manifiesta en momentos de asombro, belleza o amor, cuando se percibe que la vida es más de lo que parece. A lo largo de la vida, innúmeras señales apuntan hacia esa dimensión oculta, aunque suelen ser ignoradas por la falta de comprensión de su significado. Desde la infancia, muchas personas han tenido experiencias que revelan esa otra realidad, visiones de seres luminosos, sensaciones de protección invisible o encuentros con familiares fallecidos. Estas vivencias muestran que la frontera entre lo visible y lo invisible es frágil y que basta un cambio en la percepción para descubrir que el misterio está presente en todo. La clave no es buscar pruebas externas, sino aprender a mirar desde un lugar distinto, donde la vida misma desea ser conocida. El cuerpo se convierte en un punto de acceso a esa sabiduría oculta. La ciencia descubrió que la inteligencia no reside solo en el cerebro, sino también en los sistemas inmunológico y digestivo, donde las células toman decisiones conscientes y cooperan con todo el organismo. Cada célula vive en perfecta comunicación, flexibilidad y equilibrio, siguiendo el flujo de la vida sin buscar control ni dominio. En su funcionamiento está impresa una sabiduría más antigua que la humana, una inteligencia cósmica que refleja los mismos impulsos de crecimiento y expansión que existen en el universo. Cada célula actúa con propósito, comunión y creatividad. Su existencia está guiada por principios de cooperación, descanso, eficiencia y entrega. No conoce la avaricia, el aislamiento ni el exceso, porque su supervivencia depende del bienestar del conjunto. Esta conducta biológica refleja valores espirituales profundos: entrega, servicio, renovación y confianza. La vida celular es un pacto silencioso de armonía que demuestra que la conciencia cósmica se expresa a través del cuerpo, transformando lo espiritual en biología viva. Cuando se observa este pacto interno, surge una pregunta inevitable: si el cuerpo vive en sabiduría, ¿por qué la mente humana elige el egoísmo, el aislamiento o el consumo excesivo?
Estas actitudes contradicen la lógica de la vida y generan sufrimiento. La verdadera espiritualidad no consiste en buscar fuera, sino en recordar el modelo perfecto que habita en cada célula. Comprenderlo implica reconciliarse con la naturaleza del propio ser, donde la vida y la muerte forman parte de un mismo proceso de transformación. La muerte de un ser querido puede revelar con claridad este misterio. La partida consciente y serena muestra que la existencia no se interrumpe, sino que cambia de forma. Todo se sostiene y se disuelve de acuerdo con la misma sabiduría que guía a las células. Ante el dolor y la confusión del mundo, el llamado es a recuperar esa inteligencia interior. No hay que huir ni buscar fuera lo que ya se posee. El misterio de la vida puede salvarnos si permitimos que la sabiduría del cuerpo oriente nuestros actos, uniendo pensamiento, sentimiento y acción en una misma verdad viva. El mundo está en ti. La vida sigue una sabiduría que nuestras células aún conservan, pero que hemos olvidado al dejarnos arrastrar por hábitos, creencias y deseos que ignoran el misterio que nos sostiene. Nacemos dentro de un conjunto de ideas que nos hacen creer que el mundo material es lo único real y que debemos explorar lo externo para saber quiénes somos. Esta visión limita la conciencia e impide comprender que lo que percibimos no es una realidad objetiva, sino una creación interior que el cerebro traduce en sensaciones. Ningún científico ha podido demostrar que exista un mundo fuera de la mente. Solo se sabe que el cerebro transforma impulsos eléctricos en imágenes y sonidos que asumimos como realidad. La mente fabrica un universo entero dentro de sí misma. Lo que creemos ver fuera ocurre en nuestro interior. Los sueños revelan esa verdad. Una escena nocturna es tan vívida como la vida despierta, pero al abrir los ojos comprendemos que todo sucedió en la mente. El mismo mecanismo continúa activo al despertar, fabricando la percepción del día, del cielo y de los rostros. Nada de lo que observamos tiene existencia fuera de esa actividad interna. Por eso el mundo no está allá afuera, el mundo está en nosotros. Cada uno es el centro de la creación, y comprender esto libera la conciencia del espejismo de un universo separado. Desde tiempos antiguos, las tradiciones espirituales hablaron de una sola realidad que contiene toda la existencia. La llamaron Dios, Brahman o el Tao, pero todas coincidieron en que cada ser participa de una inteligencia única que anima toda forma de vida. En ella, la separación es imposible y todo está unido por una corriente de propósito. La ciencia moderna, aunque estudia las formas visibles, ofrece sin saberlo ejemplos de esa unidad. La metamorfosis de una oruga en mariposa o la función de las mismas moléculas en distintos organismos muestran una inteligencia que guía la creación con precisión y belleza, un ritmo cósmico que enlaza lo visible y lo invisible. Esa comprensión se perdió cuando la conciencia eligió la separación. Surgió el ego, la idea de un yo aislado que lucha por sobrevivir frente a los demás. Esa ilusión generó conflicto, competencia y sufrimiento. La humanidad comenzó a sentirse expulsada de la plenitud original y construyó mitos que reforzaron la creencia en la imperfección y la culpa. Pero la división no es más que un error perceptivo. Cuando las células de un cuerpo dejan de reconocerse, el organismo se destruye a sí mismo. Del mismo modo, cuando la mente olvida su unidad, aparecen la violencia, el miedo y la enfermedad. Superar esa fragmentación requiere renunciar al apego por el mundo exterior y recordar que la creación ocurre dentro. Todo lo que vemos, escuchamos o sentimos es una manifestación interna de nuestra conciencia. La voz de un amigo lejano, el brillo de una estrella o el aroma de una fruta no están fuera de nosotros, son sensaciones en el cerebro, expresiones del mismo acto creativo. La percepción es el mundo, y comprenderlo disuelve el conflicto entre nosotros y ellos.
Al reconocer que todos compartimos el mismo origen creador, la lucha se desvanece y aparece una paz natural, como en un cuerpo donde cada célula coopera con las demás. La verdadera libertad nace al aceptar que ser creadores es más importante que todo lo creado. Cuando comprendemos que la realidad surge de nuestra conciencia, dejamos de buscar fuera las respuestas que siempre estuvieron dentro. No hay enemigos, ni necesidad de controlar, resistir o conquistar. Solo queda el impulso de transformar lo único que está bajo nuestro poder, nosotros mismos. Al hacerlo, la vida se alinea con la inteligencia que la sostiene y el mundo, que siempre estuvo en nosotros, se revela como una expresión luminosa de esa unidad eterna. 4 caminos conducen a la unidad. Aceptar la existencia de una sola realidad transforma la manera en que se participa en la vida. La mente puede compararse con un pasajero que teme volar, un piloto que conoce las leyes del vuelo y un diseñador que domina esas leyes para crear nuevas posibilidades. Este proceso representa el viaje espiritual hacia una conciencia más profunda, donde se pasa de depender de los sentidos a convertirse en un CEO creador de la realidad. La conciencia, entendida como potencial puro, es la fuente de toda creación, y cada pensamiento o deseo envía una señal hacia ese origen. El grado de conciencia determina la relación con el mundo. Quien depende solo de los sentidos vive separado, limitado por el miedo y el ego. Quien comprende las leyes naturales participa con mayor control y creatividad. Quien actúa desde la conciencia está en comunión con la fuente, y sus intenciones se manifiestan con naturalidad. La conciencia es la única transformación real. Al despertar, lo físico deja de ser lo esencial y se comprende que todo es una misma sustancia en diferentes formas. El cerebro, al producir pensamientos, percepciones y emociones, no está aislado del universo, es parte del mismo proceso creativo. Cuando la mente se aquieta, se revela una conciencia pura que no es vacía, sino dinámica y creadora. La realidad, tanto objetiva como subjetiva, surge del mismo campo invisible. Comprenderlo permite participar conscientemente en la creación, dejando atrás la ilusión de ser víctima del mundo material. El ser humano utiliza su poder creador incluso cuando lo ignora, limitándose con creencias que él mismo genera. Esa es la paradoja de la evolución espiritual. La libertad total llega al reconocer que siempre se ha tenido. Los mitos y los cuentos reflejan esta verdad. La magia que salva al héroe no viene de fuera, sino de su despertar interior. Al comprender que se es a la vez prisionero, carcelero y liberador, se abre la posibilidad de reconectar con la unidad que siempre ha estado presente. Cada experiencia puede abrir una puerta hacia la conciencia si se aprende a mirar desde el lugar del que experimenta. Las sensaciones de paz, ligereza o propósito son señales que indican la presencia del ser esencial. Son momentos en los que la atención se vuelve hacia adentro y se percibe la vida como un flujo armónico y seguro. Si se sigue uno de esos hilos, se accede a la fuente donde las leyes de la creación se expresan libremente. Sin embargo, el ego defiende su visión del mundo y apaga esas revelaciones. El arte, la belleza o la devoción pueden ofrecer destellos de esa realidad, pero solo la expansión de la conciencia permite sostenerla. Los momentos de lucidez, los llamados epifanías, rompen los límites del yo y muestran una dimensión más vasta, donde todo está interconectado. Estas experiencias pueden surgir al contemplar un rostro, un niño que juega o un cielo infinito. En cada una late la misma esencia del ser. La tradición védica enseña que existen 4 caminos hacia esa unión: el amor a lo divino, la acción desinteresada, el conocimiento y la meditación. Cada uno responde a una forma de vivir la conciencia, pero todos convergen en la misma meta, la unidad con la realidad suprema.
La meditación, llamada el camino real, abarca los demás, pues conduce directamente al núcleo del ser, donde pensamiento, acción, sentimiento y existencia se funden en una sola experiencia de plenitud. Lo que buscas, ya eres. Durante la juventud, las diferencias entre lo material y lo espiritual parecían opuestas, pero ambas compartían la misma ilusión de búsqueda. El deseo de los bienes o de la santidad provenía del mismo impulso, alcanzar algo externo. Con el tiempo se revela que esa búsqueda es el verdadero obstáculo. Lo que se anhela ya está dentro, pues la conciencia tiene su origen en la unidad. El error consiste en pensar que el despertar es un destino lejano, cuando en realidad todo parte del reconocimiento de uno mismo. Buscar con esperanza de llegar a otro estado implica negar que el punto de partida contiene todas las respuestas. No hay camino lineal ni metas que conquistar, solo el retorno a la fuente interior. La mente que clasifica entre bien y mal, alto y bajo, sagrado y profano, perpetúa la división. Esa división alimenta el materialismo espiritual, donde las mismas tácticas del mundo material se aplican al crecimiento interior, transformando el despertar en una carrera por alcanzar ideales. La verdadera libertad surge al abandonar los hábitos del buscador. No se trata de saber hacia dónde se va ni de esforzarse por llegar, sino de permitir que la conciencia fluya sin guión. La evolución espiritual ocurre de manera natural, como el crecimiento de un niño. No existen mapas ajenos ni fórmulas heredadas que conduzcan al encuentro interior. Las tradiciones pueden orientar, pero seguirlas ciegamente encierra la mente en estructuras fijas. La autenticidad del camino nace de la apertura, no del método. Tampoco se trata de mejorarse ni de curar heridas mediante la espiritualidad. Quien busca la iluminación como alivio personal transforma la práctica en otro intento del ego por controlar. Las emociones dolorosas deben atenderse donde se originan, sin disfrazarlas con ideales de pureza. El despertar no tiene calendario. Impacientarse o abandonar por falta de resultados demuestra que aún se sigue midiendo el crecimiento con criterios externos. La conciencia se expande cuando se le da espacio, no cuando se la persigue. Esperar milagros mantiene la separación entre lo divino y lo humano. No existe un Dios distante que premia o castiga, solo una conciencia total que se expresa en cada experiencia. Comprender esto disuelve la lucha entre opuestos y devuelve la sensación de hogar en el mundo. La pureza no está en lo que se alcanza sino en la claridad con que se percibe. Cuando las oposiciones se calman, surge una realidad unificada en la que se descubre el observador silencioso, el testigo que no se confunde con los estados del sueño o la vigilia. Ese testigo permanece más allá del pensamiento y del cuerpo. No está en el cerebro ni en ningún lugar físico, pero lo contiene todo. La ciencia puede rastrear emociones o recuerdos, pero no puede localizar al que los vive. Esa ausencia de límite revela una libertad infinita. La conciencia no está dentro del universo, el universo está dentro de ella. Cada pensamiento y cada átomo responden a su impulso creador. La existencia nace del yo soy, una presencia silenciosa capaz de dar forma a toda realidad. Vivir desde esa presencia implica aprender a seguir el flujo interior sin resistir los cambios. El ego teme disolverse y busca seguridad en hábitos y etiquetas, pero el crecimiento exige soltar la identidad fija. Abrirse a lo desconocido, permitir las emociones reprimidas y hablar la verdad personal sin máscaras son actos de alineación con el testigo interior. La autenticidad sustituye la búsqueda, porque ser genuino es vivir en coherencia con lo que uno ya es. El centro no está en un punto del cuerpo sino en toda la experiencia. Permanecer en ese centro es recordar que ninguna situación define lo que se es.
El testigo no lucha por sentirse mejor ni se deja arrastrar por las reacciones. Desde ahí surge la claridad que transforma la percepción. Cada instante se convierte en un reflejo de la conciencia que lo observa. Encontrarse con el verdadero ser no requiere esfuerzo, solo la disposición de volver al silencio donde todo comienza y donde todo ya está cumplido. La causa del sufrimiento es la irrealidad. El sufrimiento no es lo mismo que el dolor. El cuerpo puede liberar el dolor una vez que se sana la causa, pero el sufrimiento es el resultado de retenerlo en la mente. Surge cuando se cree que el dolor es necesario, inevitable o merecido. Esa fijación mental convierte la experiencia física o emocional en algo duradero y opresivo. Escapar de ello no requiere luchar contra el sufrimiento mismo, sino comprender la irrealidad que lo sostiene. La mente crea una versión falsa de la realidad y se aferra a ella, transformando pensamientos en heridas que parecen imposibles de sanar. El sufrimiento nace cuando se ignoran los hechos y se reemplazan por percepciones distorsionadas. Ante las crisis, muchos prefieren evadir la verdad buscando distracción en placeres inmediatos. Esa evasión no alivia la causa del malestar, solo la oculta. La enseñanza de Buda advierte que el sufrimiento no proviene del dolor en sí, sino de la resistencia a examinar su origen. La única salida real consiste en mirar con claridad lo que ocurre, sin filtros ni negación. La mente, al evitar la realidad, crea confusión y se aferra a ideas que parecen proteger, pero en realidad perpetúan el daño. Las percepciones negativas se refuerzan con el pensamiento repetitivo. Cuando alguien repite una idea falsa sobre sí mismo, esa imagen se vuelve su realidad interior. En casos extremos, como la anorexia, la persona llega a creer lo opuesto de lo que muestran los hechos. Esa distorsión proviene de la identificación con una historia falsa sobre quién se es. El sufrimiento se perpetúa mientras esa historia se mantenga intacta. La curación requiere romper la unión entre el yo y la imagen ilusoria, separando la identidad real de la ficción mental. Perderse en el dolor es otra forma de alimentar la irrealidad. Cada persona evalúa el dolor de manera diferente, porque éste no depende solo del cuerpo, sino de la historia emocional y mental que lo acompaña. Cuando no hay conciencia de ese proceso interno, el dolor se convierte en una prisión. La mente, creyendo que no tiene control, amplifica lo que siente y lo transforma en desesperación. El sufrimiento persiste solo mientras la persona siga atrapada en la narrativa que ella misma ha creado. Compararse con los demás agrava esa prisión. El ego busca ser superior o al menos reconocido, y al hacerlo, convierte la vida en una competencia constante. Esa comparación genera identidades prestadas, moldeadas por las emociones de otros. Muchos reproducen patrones de dolor ajenos por miedo a no encajar. Romper esa costumbre requiere reconocer que cada experiencia de sufrimiento ajeno no pertenece a uno mismo. Dejar de imitar el dolor de otros es el primer paso hacia una libertad interior genuina. El sufrimiento también se sostiene en las relaciones. El miedo a perder vínculos lleva a muchos a permanecer en dinámicas dañinas, incluso cuando implican abuso o represión. En cambio, una relación sanadora se construye desde la conciencia y la compasión, no desde la negación del dolor. Esa relación no busca eliminar el sufrimiento del otro, sino acompañar sin perder la propia claridad. Equilibrar la empatía con la distancia interior permite compartir el camino hacia una realidad más auténtica, donde el sufrimiento deja de ser el centro. La causa última del sufrimiento está en olvidar lo que es real. Los antiguos llamaron a esto las 5 causas o klesas: ignorar la realidad, aferrarse a lo irreal, temer lo ilusorio, identificarse con un yo imaginario y temer la muerte.
Todo sufrimiento deriva de esos 5 niveles de confusión. El miedo a la muerte, el más visible, nace de la defensa de una identidad falsa. Solo cuando se reconoce la irrealidad de ese yo se recupera la experiencia pura de existir. Yo soy no es una idea, sino la verdad del ser sin etiquetas ni comparaciones. Allí cesa toda ilusión, y con ella, el sufrimiento. La libertad doma la mente. La mente es el lugar donde se originan tanto la claridad como el tormento. En ella se concentran los miedos, la tristeza y la ira, convirtiéndola en un espacio que muchos perciben como una prisión. Desde las antiguas culturas se la ha comparado con un animal salvaje, difícil de dominar, un elefante que necesita ser atado o un mono inquieto que no deja de moverse. Pero la verdadera calma no se alcanza con el control, sino con la libertad. La mente se vuelve pacífica cuando se le permite fluir sin imposiciones. Intentar someterla genera resistencia, mientras que liberarla la lleva a un orden natural en el que los pensamientos se alinean con lo que es justo y necesario. Esa libertad exige comprender cómo se ha formado la prisión interior. No hay cadenas externas, sino hábitos mentales llamados samskaras, huellas que nos empujan a repetir las mismas reacciones una y otra vez. La mente crea sus propios barrotes a través de recuerdos, emociones y decisiones pasadas que se convierten en patrones automáticos. Cada emoción repetitiva, como la ira o la tristeza, demuestra cómo estos impulsos gobiernan la conducta. Se cree que el impulso es inevitable, cuando en realidad es una costumbre arraigada en la memoria que se activa con cada estímulo similar. La ira, por ejemplo, muestra cómo un samskara puede apoderarse del cuerpo y de la mente. Un leve malestar físico o emocional despierta una reacción que crece hasta estallar, dejando tras de sí culpa y vergüenza. Quien repite ese ciclo cree que no tiene elección, cuando en realidad adoptó esa forma de respuesta tiempo atrás como un modo de defenderse o afirmar poder. Así se establecen los samskaras, repitiendo el mismo patrón emocional hasta convertirlo en identidad. Lo mismo ocurre con la ansiedad, la adicción o la compulsión, que perpetúan un yo condicionado incapaz de actuar libremente. Intentar dominar la mente a través del control, la manipulación o la negación solo profundiza la trampa. Manipular busca imponer la propia voluntad ignorando las necesidades de los demás, creyendo que solo engañando se obtiene lo deseado. Controlar es el disfraz del miedo a perder poder o afecto, una forma de imponer el propio orden ante la inseguridad. Negar, por su parte, es mirar hacia otro lado por miedo al dolor, reprimiendo la verdad bajo el deseo de no sentir. Estas 3 estrategias parecen resolver, pero en realidad mantienen la mente cautiva, alimentando el conflicto interior y alejando la serenidad. Liberarse implica abandonar esas ilusiones. La manipulación se disuelve cuando se reconoce el valor de los otros. El control se extingue al aceptar que no existe una única manera correcta de hacer las cosas. La negación desaparece al mirar con valentía lo que duele. La libertad mental comienza al dejar de huir de lo que es y al asumir la responsabilidad de lo que se siente. Solo desde esa honestidad puede surgir una mente en paz, sin necesidad de fingir seguridad ni de buscar aprobación. Las voces internas que resuenan en la mente son herederas de esos samskaras. Algunas provienen de la infancia, otras de experiencias adultas, todas compitiendo por atención. En ocasiones se confunden con la voz de la verdad, incluso con la de Dios, pero la mayoría son ecos del pasado que repiten juicios, miedos y deseos antiguos. Esa multiplicidad de voces fragmenta la identidad y debilita la conciencia. Escuchar una u otra no depende del contenido, sino del grado de atención que se les concede. Cada pensamiento que domina la atención se convierte momentáneamente en yo,
hasta que otro lo sustituye. Esa fragmentación cesa cuando se abandona la necesidad constante de decidir. La mente se aquieta cuando deja de luchar entre opciones. Cada decisión es una prolongación del pasado que refuerza viejos patrones. Liberarse de esa compulsión abre paso a una conciencia más profunda, donde las acciones surgen sin esfuerzo ni duda. No es una renuncia a la elección, sino un reconocimiento de que la vida fluye mejor cuando no se interfiere con juicios mentales. Esa conciencia sin elección o libertad interior permite actuar con claridad, sin el peso del miedo ni la indecisión. El error consiste en creer que somos el conjunto de nuestras decisiones pasadas. Cada elección fija una identidad parcial que excluye otras posibilidades. Así, la mente se define por lo que acumula, posesiones, logros o relaciones, que se convierten en el reflejo de un yo limitado. Recuperar la libertad es soltar esa acumulación, dejar de identificarse con lo elegido y abrirse a lo que sucede en el presente. La conciencia libre no niega el pasado, pero tampoco se subordina a él, vive en la experiencia inmediata, sin preferencia ni apego. La vida natural demuestra que la libertad es fluir. Cada célula vive confiando en la renovación constante, sin almacenar más de lo necesario. De igual modo, la mente puede aprender a soltar sin temor, confiando en que siempre habrá un nuevo impulso vital. Vivir con espontaneidad no es descuido, sino apertura a la sabiduría que brota del presente. La elección se vuelve ligera, sin resistencia, porque se reconoce que nada se pierde al dejar ir. El arte de soltar es la verdadera doma de la mente. Implica vivir plenamente cada experiencia sin obsesionarse con el resultado, sin defender una imagen personal ni aferrarse al pasado. La mente libre no teme equivocarse ni necesita justificar sus actos. Ve en cada acontecimiento una posibilidad de crecimiento y halla en ese fluir la corriente natural del gozo. La libertad no es ausencia de pensamiento, sino la calma interior que surge cuando el pensamiento deja de oponerse a la vida. Toda vida es espiritual. La vida moderna parece estar dividida entre quienes creen en lo divino y quienes lo consideran irrelevante, aunque ambos viven con una mezcla similar de amor y conflicto. La paradoja es que toda existencia es esencialmente espiritual, pues el universo se expresa a través de cada ser humano. No se puede renunciar al papel de crear realidad, ya que la conciencia es el motor que transforma lo invisible en visible. Vivir espiritualmente no depende de creer en Dios, sino de comprender que las leyes de la creación actúan en todos, y que hacerse consciente de ellas convierte la existencia en una experiencia más personal y profunda. El mundo físico refleja la mente que lo percibe, y cada partícula contiene intención e inteligencia. La humanidad comparte una conciencia común de la cual emergen los mitos, los símbolos y los arquetipos que habitan en todos. Detrás de las máscaras de la individualidad se oculta una misma esencia, la chispa divina que une a toda la creación. Al mirar a los demás como reflejos de uno mismo, la separación se disuelve y aparece la unidad interior, donde cada experiencia revela el rostro cambiante del alma. La conciencia crea desde su propia sustancia, y no hay lugar fuera del universo donde exista lo divino. La atención humana, limitada y selectiva, dirige la energía hacia aquello que decide observar, expandiendo o contrayendo su realidad. La violencia genera más violencia, pero el amor multiplica el amor, porque la atención es la semilla de todo crecimiento. La vida se organiza bajo leyes que operan con una eficiencia perfecta, guiadas por la ley del menor esfuerzo. Todo ser actúa según su nivel de conciencia, y cada circunstancia refleja el mejor resultado posible dentro de ese nivel. La ciencia y la religión, aunque enfrentadas, coinciden en su incapacidad para explicar la fuerza ordenadora que sostiene la existencia.
Mientras la ciencia ve azar y la religión diseño, la mente humana no puede evitar ver patrones porque está hecha para encontrar sentido. El universo no es un caos sin dirección, su complejidad evoluciona hacia una inteligencia cada vez mayor. Desde las moléculas hasta las galaxias, todo tiende hacia un orden que impulsa la expansión de la conciencia y la evolución de la vida. El progreso de la naturaleza ocurre por saltos cuánticos, no por cambios graduales. Las transformaciones creativas surgen cuando algo totalmente nuevo aparece, como el paso de las escamas a las plumas o de los gases a la formación del agua. Esta capacidad de generar novedad muestra que la evolución no es ciega, sino que responde a una intención profunda. De igual forma, la mente humana avanza mediante saltos de comprensión que abren dimensiones inéditas del ser. Cada nivel de conciencia revela un mundo distinto, y abrirse a la fuerza de la evolución interior permite moverse con ella hacia un estado más pleno. El universo combina caos y orden, creación y destrucción, pero en esa tensión se gesta la unidad. El pensamiento fragmentado impide percibir la totalidad, aunque esa misma mente, si se aquieta, puede reencontrar su fuente. La evolución espiritual consiste en usar la mente para trascenderla, igual que el cosmos utiliza el caos como materia prima para la armonía. Así como la ciencia reconoce dimensiones invisibles que sostienen la realidad, la conciencia humana habita múltiples niveles de existencia que trascienden el tiempo y el espacio. Los principios universales revelan que la realidad es un espejo de la conciencia y que los acontecimientos reflejan el propio estado interior. Lo que recibe atención crece, nada ocurre al azar y todo tiene un diseño. La vida avanza de la dualidad a la unidad, y quien se alinea con la fuerza evolutiva encuentra dirección y sentido. El universo entrega siempre lo mejor posible para cada nivel de comprensión, y al aceptar esta interdependencia se descubre que vivir conscientemente es colaborar con la inteligencia que mueve toda la creación. La transformación auténtica no es acumulación de cambios externos, sino el surgimiento de propiedades nuevas del ser. Así como el agua nació de la unión de elementos que antes no contenían su cualidad, la conciencia genera estados que no existían en el yo anterior. La verdadera alquimia ocurre cuando lo cotidiano se convierte en oro espiritual, claridad de percepción, sabiduría silenciosa, respeto por toda forma de vida, ausencia de violencia, libertad del miedo, desapego y sensación de totalidad. Estos atributos emergen de lo más profundo de la conciencia, no pueden fabricarse ni aprenderse, solo revelarse. Cada una de estas cualidades es una expresión natural de la evolución interior. La claridad despierta la atención continua, la sabiduría reconoce la respuesta antes de la pregunta, la reverencia siente la vida en todo, la no violencia armoniza toda acción, la ausencia de miedo devuelve la unidad perdida y la plenitud disuelve el tiempo y el ego. Ser consciente de ellas es comprender que la transformación espiritual no es una fantasía, sino la continuación del proceso creativo que sostiene al universo. Cada ser humano es una nueva expresión de esa creación, y su despertar representa el paso de la materia a la conciencia viva. El mal no es tu enemigo. El enfrentamiento con el mal ha sido uno de los mayores retos de la espiritualidad. Personas idealistas y amorosas se ven atrapadas en conflictos que contradicen sus principios, y religiones que predican amor a veces se convierten en vehículos de odio y violencia. Incluso la fe más firme no garantiza escapar del mal, y la historia muestra cómo la violencia ha florecido bajo la bandera de la religión. La pasividad frente al mal refleja la creencia de que éste posee más poder que el bien, pero la verdadera espiritualidad encuentra un camino al reconocer que el mal no tiene existencia separada, tanto el bien como el mal son formas que la conciencia puede asumir.
El mal surge de múltiples influencias que moldean la conciencia desde la infancia. La familia, la educación, los modelos a seguir, la presión social, las creencias religiosas y la historia colectiva afectan cómo se perciben y ejecutan los actos buenos o malos. Un mismo niño puede crecer y realizar acciones consideradas malas o buenas, pero su potencial original no estaba cargado de maldad. Las decisiones surgen de las circunstancias y las opciones disponibles en cada momento. Comprender esto permite ver que el mal no es un ente independiente sino un resultado de la interacción de fuerzas que forman la conciencia. Los diferentes niveles de conciencia determinan cómo se percibe el mal. Para muchos, el peor mal es físico o económico, mientras que para otros es mental o creativo. La espiritualidad profunda reconoce que bien y mal son relativos y que todo contribuye al crecimiento y al aprendizaje. Las experiencias de la vida muestran que las acciones etiquetadas como malvadas suelen nacer de decisiones que en su momento parecían las mejores. Este reconocimiento permite dejar de ver el mal como enemigo externo y empezar a comprenderlo como un aspecto de uno mismo que merece atención y compasión. El experimento de Stanford ilustra cómo las circunstancias pueden liberar comportamientos que la sociedad etiqueta como malvados. Personas elegidas por su estabilidad moral se transformaron en guardias abusivos, mientras otros se convirtieron en víctimas pasivas. Este ejemplo demuestra que todos albergan una sombra, un espacio donde las energías reprimidas pueden emerger bajo condiciones específicas, como anonimato, deshumanización, jerarquías rígidas o caos. La sombra no es maldad intrínseca, sino energías de conciencia que buscan ser reconocidas y liberadas. La sombra es personal y universal a la vez. Cualquier experiencia, sentimiento o impulso puede almacenarse allí, y su reclusión distorsiona la percepción de la realidad. La intensidad de estas energías actúa como señal de que requieren atención. Ignorarlas permite que crezcan y tomen formas más destructivas, pero al llevarles conciencia y compasión, se pueden transformar y curar. La historia personal y las interpretaciones individuales generan diferentes sombras que moldean cómo se actúa y se percibe el mundo, lo que explica la diversidad de comportamientos humanos frente al mal. El mal no puede ser comprendido sin examinarse a sí mismo. Los impulsos de violencia, la ira reprimida o los sentimientos de injusticia son aspectos de la sombra que requieren atención. La clave está en dividir el mal en sus componentes: oscuridad, secreto, peligro, mito, irracionalidad y primitivismo. Al descomponerlo, pierde su poder abrumador y permite abordarlo de manera consciente. Cada elemento puede ser transformado mediante la conciencia, la expresión, la liberación controlada de emociones y la reinterpretación de los mitos que acompañan los impulsos negativos. La oscuridad se enfrenta con luz y conciencia. Reconocer que el impulso violento o destructivo forma parte de la propia mente permite disolver la identificación con él. El secreto se enfrenta compartiendo y aceptando los sentimientos reprimidos. El peligro se neutraliza liberando la ira de manera segura y consciente. El mito se transforma reinterpretando historias y símbolos que alimentan la sombra, y la irracionalidad se maneja usando la razón para guiar la acción. La primitividad se supera conectando con valores superiores y con el poder de elección consciente. El mal también se alimenta de la represión. La conciencia bloqueada provoca estancamiento de impulsos y emociones, lo que intensifica la percepción de fuerzas externas amenazantes. Tratar la sombra con atención, paciencia y compasión permite que estas energías fluyan y se transformen. La liberación gradual de la sombra convierte la ira en indignación controlada y la violencia en acción justa. La conciencia se convierte en un instrumento para desactivar la intensidad de la sombra y restaurar la armonía interna.
Cada persona refleja el mundo en sí misma y el mundo refleja a cada persona. Reconocer la presencia del mal en la propia conciencia elimina la necesidad de proyectarlo exclusivamente en los demás y disminuye la sensación de amenaza externa. Este reconocimiento permite interactuar con los demás sin verlos como enemigos irreconciliables, comprendiendo que todo acto de maldad es también un producto de circunstancias y elecciones que pueden ser examinadas y transformadas. La responsabilidad personal frente a la sombra es un paso esencial para la verdadera libertad y compasión. Comprender el mal como una faceta de la conciencia abre la puerta a la transformación. Nada está perdido ni es inherentemente maligno, incluso los impulsos más oscuros pueden redirigirse hacia la creatividad, la expresión y la acción positiva. El proceso requiere atención, paciencia, voluntad y disposición para mirar dentro de uno mismo. La verdadera espiritualidad consiste en integrar la sombra, aprender de ella y permitir que la luz de la conciencia guíe cada acción. El mal no es enemigo porque no es algo externo. La sombra, con todas sus energías, debe ser comprendida, enfrentada y transformada desde adentro. Al hacer esto, se desmantelan los miedos y las ideas de fuerzas malignas externas, permitiendo que el amor y la compasión se mantengan intactos incluso en situaciones extremas. La conciencia plena convierte los impulsos negativos en oportunidades de crecimiento y permite vivir como creadores conscientes de la realidad, comprendiendo que la verdadera batalla no es contra otros, sino contra la ignorancia y la represión en uno mismo. Vives en multidimensiones. La vida se desarrolla en múltiples dimensiones de conciencia, y cada persona puede enfocar su atención en distintos niveles para abrir nuevas realidades. Dos ejemplos ilustran esto. Una mujer dedicada al activismo humanitario encontró su espiritualidad en la acción directa sobre el sufrimiento físico y emocional de otros, mientras que un hombre que practicaba sanación a distancia descubrió su camino en la intuición y la manipulación de energías sutiles. Ambos perseguían un mismo objetivo, mantener la espiritualidad en medio de la exigencia material, aunque sus métodos fueran opuestos. Cada dimensión de conciencia representa un dominio distinto de la experiencia, el ser puro como estado absoluto, la dicha condicionada como vivencia de potencialidad, el amor como fuerza motivadora, el conocimiento interior como fuente de sabiduría, los mitos y arquetipos como patrones colectivos, la intuición, la imaginación, la razón, las emociones y el cuerpo físico. Cada persona puede hallar su espiritualidad en uno o varios de estos niveles, y no existe una única forma de conexión. La clave está en la apertura y en la atención consciente que permite que estas dimensiones se manifiesten. La conciencia actúa como creador de la realidad, y el foco de atención determina qué dimensiones se activan y cómo se experimentan. Lo que puede parecer incompatible en distintos caminos espirituales no es más que la elección de enfoques distintos dentro de un mismo campo multidimensional. La ciencia y la espiritualidad, el materialismo y la intuición, no son opuestos absolutos, sino diferentes lentes para explorar la misma red de existencia, donde cada nivel aporta perspectivas válidas según la evidencia y la experiencia disponibles. Cuando se cierran puertas de percepción, se entra en estados de ignorancia o avidia, donde se experimenta separación, falta de alegría, ausencia de amor, bloqueo de conocimiento, disminución de intuición, estancamiento creativo, emociones congeladas y desapego del cuerpo físico. Cada dimensión cerrada limita la capacidad de trascender y de vivir plenamente en todas las áreas de la conciencia. El desarrollo espiritual consiste en abrir estas puertas de manera consciente, expandiendo la percepción y el contacto con los distintos niveles de experiencia. Explorar cada dominio implica entrenamiento y práctica. Entrar en un área desconocida,
comprender sus leyes y dominar sus herramientas transforma al individuo y modifica su percepción. La adquisición de vidya, o conocimiento pleno, permite vivir con maestría en múltiples dimensiones simultáneamente. Esta práctica muestra que la espiritualidad no es un camino único, sino un proceso de expansión de conciencia donde cada dimensión ofrece un tipo particular de realización y crecimiento. Cambiar la propia realidad requiere reconocer los hábitos de rechazo y atención limitada que bloquean el acceso a cada dimensión. Al identificar cómo se ignoran la paz interior, la alegría, el amor, la sabiduría, la inspiración, la intuición, la creatividad, la razón, las emociones y la salud física, es posible revertir esas limitaciones. Este proceso consiste en comprometerse activamente con cada dominio, permitiendo que la conciencia se distribuya de manera equitativa y se desarrolle plenamente en todos los niveles. El ejercicio de crear un perfil de conciencia permite evaluar y medir la apertura a cada dimensión, estableciendo un punto de referencia para observar el progreso. Cada dimensión se califica según la atención y experiencia actuales, desde la ignorancia hasta la maestría, incentivando la práctica consciente y la transformación gradual. Así, la vida multidimensional se integra como una totalidad, donde la expansión de la conciencia depende del compromiso personal y de la disposición para habitar simultáneamente todos los niveles de existencia. La muerte hace posible la vida. El miedo a la muerte ha sido una constante en la historia humana, alimentado por la idea de que después del final hay un vacío desconocido. Sin embargo, la muerte no es una interrupción, sino parte del mismo proceso vital. Cada día una parte del cuerpo muere para permitir que otra viva, como las hojas que caen de un árbol para dar paso a un nuevo ciclo. Esta continuidad muestra que morir no es desaparecer, sino transformarse, y que al comprenderlo, el miedo se desvanece dando lugar a una pasión más profunda por la existencia. A lo largo de la vida, las identidades cambian tanto como las células del cuerpo. Ninguna molécula ni pensamiento permanece igual con el paso del tiempo, y el niño que se fue ya no existe más que como memoria. Lo que da coherencia a la experiencia es la conciencia que observa sin alterarse. Esta conciencia, o testigo interior, es la verdadera identidad que permanece mientras todo cambia. Si se intentara detener el cambio para conservar una versión fija del yo, la vida se estancaría y se convertiría en una especie de momificación interior. El cuerpo y la mente no contienen al ser, son expresiones dentro de él. La conciencia no se localiza en el cerebro ni en el pensamiento, sino que los abarca como una totalidad. Por eso, cuando el cuerpo muere, no es el alma la que lo abandona, sino el cuerpo el que deja de regresar a esa conciencia infinita. El alma no tiene a dónde ir, porque ya está en todas partes. La antigua idea de la casa describe este campo ilimitado donde todo existe en estado potencial. Morir no implica desplazarse, sino regresar al espacio sin fronteras que siempre ha sostenido la vida. Desde esta visión, la muerte es solo un cambio de forma dentro del mismo campo. Así como la memoria se actualiza cuando es evocada, la existencia surge cuando la conciencia la proyecta. Vivir es una continua manifestación de lo que ya está contenido en el campo de potencial. Cada forma, cada pensamiento y cada vida son expresiones momentáneas de una realidad sin principio ni fin. La muerte, por tanto, es solo el instante en que se deja de expresar una forma para dar paso a otra. Las tradiciones espirituales han interpretado este proceso de distintas maneras, desde el Renacimiento hasta los mundos del cielo y del infierno. Pero todos ellos son proyecciones de la conciencia, tan reales como los objetos que percibimos. El ego teme perder su continuidad y lucha por mantener la ilusión de ser el mismo día tras día. Sin embargo,
Esa continuidad es solo una construcción. Cada pensamiento nuevo es una disolución del anterior, y en esa constante renovación se revela la verdadera naturaleza de la vida. La muerte puede verse como una ilusión, porque lo que se llama yo pertenece al pasado. Aferrarse a lo conocido impide que la existencia se renueve. Cuando se abandona el deseo de repetir lo vivido y se acepta el flujo de lo desconocido, surge la posibilidad de estar realmente vivo. En esa entrega se disuelve la frontera entre la vida y la muerte, revelando que siempre se ha habitado el mismo espacio de conciencia, tanto en este mundo como más allá de él. Saber rendirse ante la vida es borrar la línea entre ambas realidades. La rendición no es sumisión, sino una apertura total a lo que es. Consiste en atención plena, ausencia de juicio, humildad, amor y receptividad. Este estado puede experimentarse al contemplar una obra de arte, al escuchar a un ser querido o al acompañar a alguien que muere. En cada uno de esos actos, la rendición permite ver la belleza esencial de la existencia, más allá del temor y del apego. Incluso el cuerpo conoce el secreto de la rendición a través de la apoptosis, la muerte programada de las células. Cada día millones de ellas mueren de manera ordenada para que el organismo siga vivo. Esta sabiduría biológica muestra que morir es una función de la vida, no su opuesto. Todo lo que vive se transforma, y en esa transformación la vida se renueva sin cesar. Comprender esto libera del miedo y revela que la muerte no es el final, sino la puerta a una continuidad sin límites. El universo piensa a través de ti. Un visitante espiritual mostró cómo los mantras y las prácticas de devoción pueden reflejar fuerzas invisibles que influyen en la realidad, revelando información sobre sucesos futuros que parecen espontáneos, como el regreso de un ser querido. Este encuentro llevó a cuestionar la naturaleza del libre albedrío frente al determinismo, mostrando que muchas acciones están guiadas por vasanas, tendencias inconscientes que operan como un software interno, dando la sensación de elección cuando en realidad hay causas previas que determinan los comportamientos. El concepto de vasana explica cómo los hábitos inconscientes moldean la vida, similar a la forma en que el karma organiza los eventos. Cada persona se encuentra atrapada en un ciclo de causas y efectos que parecen naturales, y solo al reconocer y desgastar estas tendencias se puede alcanzar claridad. La liberación de vasanas no significa tener libre albedrío absoluto, sino un estado de conciencia donde la vida se vive como expresión de un flujo más amplio, en el que los opuestos como determinismo y libertad se integran como herramientas de la existencia. La realidad última puede ser vista desde dos perspectivas: la física, donde los eventos están sujetos a causa y efecto, y la de la conciencia absoluta, donde no existe causa y efecto y todo se experimenta como unidad. Al asumir que la existencia es un todo vivo, el sentido de estar limitado por vasanas desaparece. Cada pensamiento, deseo y acción se convierte en un paso creativo dentro del proceso evolutivo del universo, que utiliza la inteligencia de cada ser para manifestarse a sí mismo a través de la vida. Los sistemas nerviosos voluntario e involuntario ilustran cómo la vida sostiene funciones automáticas mientras que la conciencia permite la acción y el deseo. De la misma manera, el universo opera en dos niveles: uno automático que mantiene la existencia y otro que se manifiesta a través de la creatividad y los deseos de los seres vivos, guiando la evolución mediante Dharma, la fuerza que asegura expansión y progreso. Cada oportunidad, giro o epifanía en la vida es una manifestación de este juego evolutivo, invitando a participar conscientemente en la creación y a percibir la realidad como un flujo continuo que integra deseos individuales y universales. Dharma requiere colaboración activa. El universo no actúa solo, responde a la atención, disposición y voluntad de cada individuo.
Cuando se está listo para avanzar, los eventos se alinean para permitirlo, mientras que la falta de preparación o atención, la resistencia al cambio y la identificación con el yo pasado bloquean la evolución personal. Reconocer estas dinámicas permite comprender cómo los mecanismos internos y externos de la vida interactúan para ofrecer oportunidades de crecimiento, y cómo cada persona es simultáneamente participante y vehículo del flujo cósmico. El acercamiento a la vida como juego consciente implica adoptar hábitos que conecten con la inteligencia universal. Hablar con el universo, escuchar sus respuestas, relacionarse con la naturaleza y ver vida en todo, transforma la percepción de separación y permite comprender que cada acto personal influye y es influido por el cosmos. Esta práctica desarrolla sensibilidad hacia las fuerzas que operan a través de nosotros, mostrando que la evolución individual y colectiva está entrelazada con cada pensamiento y decisión consciente. El proceso de evolución personal se refleja en el incremento de inteligencia, creatividad y conciencia. Limitarse al conocimiento previo, recurrir a soluciones antiguas o usar solo una fracción de la conciencia ralentiza la evolución, mientras que expandir la atención, innovar y actuar con plena conciencia permite que la fuerza universal avance a través de cada ser. Cada célula, cada deseo y cada interacción son un canal mediante el cual el universo experimenta, juega y aprende, haciendo que la vida de cada persona sea inseparable de la totalidad del cosmos. La integración con el flujo universal muestra que el cuerpo y la mente son extensiones del universo y que la evolución no se limita a lo físico. La vida humana refleja la inteligencia y creatividad cósmica. Al reconocerse como parte del proceso, se abandona la ilusión de separación. Esta perspectiva revela que la existencia no es un conjunto de eventos aislados sino un juego continuo de interacción y co-creación, donde el universo piensa, siente y se manifiesta a través de cada ser consciente, invitando a experimentar la realidad desde la centralidad de la propia existencia. No hay tiempo más que ahora. La experiencia del momento presente revela que la vida tiene sentido solo cuando estamos plenamente conscientes de la hora. La sensación de perfección se escapa si intentamos atraparla con pensamientos, y la verdadera conciencia surge al captar el instante sin palabras ni análisis. El tiempo, tal como lo concebimos, es una construcción mental. Pasado y futuro solo existen como referencias para organizar experiencias, pero la verdadera realidad se manifiesta únicamente en el momento actual, donde la atención plena elimina la carga de la memoria y la anticipación. Vivir en el presente implica soltar las ideas acumuladas sobre el pasado y dejar de preocuparse por el futuro. La mente, condicionada a la prisa y la obsesión, crea ansiedad y depresión, reflejando un mal uso del tiempo. Personas atrapadas en la carrera constante o en pensamientos circulares experimentan un paradigma de la hora donde la prisa o la inercia impiden conectarse con la realidad esencial. La transición hacia la calma requiere abandonar la urgencia y aceptar el flujo natural de la experiencia sin resistencia. La profundidad del momento presente se manifiesta como distintos niveles de conciencia, semejantes a un río cuya superficie es agitada y rápida, mientras que en sus profundidades el flujo se vuelve lento y estable. La práctica de detenerse permite percibir los ritmos internos y externos, desde la energía que asciende y desciende hasta la interacción consciente con la vida y sus acontecimientos. Encontrar un centro estable en medio del movimiento conduce a la sensación de totalidad y presencia, donde cada instante contiene la esencia de la eternidad. El presente es el espacio donde se manifiestan la conciencia y la presencia. La atención dirigida hacia el ahora revela que los pensamientos, emociones y sensaciones son solo patrones temporales que aparecen y desaparecen, permitiendo reconocerse en su verdadera esencia.
La práctica de la sobriedad espiritual enseña a dejar de perseguir el placer o la éxtasis, y en lugar de eso, permanecer plenamente atento y receptivo al instante, liberando la mente de estrategias inútiles y reconociéndose en la realidad misma. Vivir el presente requiere observar la propia atención, escuchar los pensamientos y emociones sin dejarse arrastrar, y evaluar las reacciones sin identificarse con el ego. Alejarse de los detalles y conectar con el flujo de energía que sube y baja en cada experiencia permite percibir la vida como un ritmo continuo y natural. La consciencia plena de la interacción entre acción y reacción abre la posibilidad de relacionarse con el universo sin distracciones, comprendiendo que cada encuentro refleja la totalidad de la existencia. Cuestionar el ego y sumergirse en un ambiente espiritual ayuda a sostener la atención y la presencia. La práctica constante de observar, escuchar, adaptarse y seguir el ritmo interno de la experiencia fortalece la conexión con la realidad esencial. La inmersión en contextos de consciencia y presencia enseña que la verdadera transformación no depende de las estrategias externas ni del esfuerzo forzado, sino de la apertura completa a la hora, donde cada instante se convierte en un punto de contacto con la totalidad. La relación con el tiempo determina la eficacia de la intención y la realización de deseos. La práctica del Sankalpa revela cómo la conexión con la intemporalidad influye en los resultados. Quienes integran plenamente el ahora permiten que sus deseos surjan sin resistencia, mientras quienes se relacionan débilmente con la presencia enfrentan retrasos y obstáculos. La percepción de la relación con el tiempo refleja tres estados posibles: sentirse presionado, aceptar la fortuna con naturalidad o reconocer la respuesta constante del universo a la conciencia interior. El dominio del momento presente y la comprensión de la relación con el tiempo conducen a la evolución de la conciencia. La atención plena convierte cada instante en un espacio donde la vida se despliega con claridad y libertad, y donde la presencia misma se convierte en la base de toda experiencia. La práctica de observar sin aferrarse, de escuchar sin juzgar y de fluir con la energía de la vida permite experimentar la totalidad de la existencia sin perderse en la ilusión del tiempo, descubriendo que la eternidad se encuentra en cada hora que somos capaces de percibir. Eres verdaderamente libre cuando no eres una persona. En una aldea cercana a Nueva Delhi, una experiencia con un joven sacerdote y un anciano astrólogo reveló un conocimiento que trascendía el tiempo. En hojas de corteza escritas siglos atrás, aparecían con exactitud nombres, fechas y detalles de una vida que parecía estar predeterminada. El desconcierto dio paso a una comprensión más profunda: la existencia no es un conjunto de hechos aislados, sino un patrón que se despliega en el tejido del universo. Aquellas inscripciones, atribuidas a antiguos sabios de la tradición Jyotis, mostraban que cada ser es una manifestación de la conciencia universal, una onda en el campo de la luz que continúa expresándose más allá del cuerpo o la mente. Ese descubrimiento despertó un sentido de paz y una visión distinta del destino. Saber el día exacto de la propia muerte no generó temor, sino una serenidad que reordenó las prioridades. Lo importante no eran los datos revelados, sino el mensaje implícito: la vida personal es solo una de las infinitas formas en que la conciencia se experimenta a sí misma. Lo que parece individual está sostenido por algo mucho más vasto, un campo donde pasado y futuro se entrelazan. Comprender esto es un acto de transformación interior, una metanoia, en la que la identidad deja de ser local para expandirse hacia lo no local. Esa transformación conduce al desapego, entendido no como indiferencia sino como la serenidad del Creador que ha completado su obra. Cada experiencia deja de ser una posesión y se convierte en un proceso que fluye. Las dualidades pierden fuerza cuando se reconoce que todas las formas son temporales.
En esa amplitud de conciencia, el sufrimiento imaginado se disuelve, porque se comprende que la búsqueda de felicidad desde el ego es una ilusión. La verdadera alegría no depende de circunstancias ni del control de los resultados, sino del estado de unidad con el todo. El ego teme su disolución porque se siente separado y pequeño frente a un universo inmenso. Vive atrapado entre la necesidad de control y la certeza de su fragilidad. Pero al dejar de identificarse con el personaje que interpreta, la conciencia recobra su libertad. Las personalidades, como los papeles de un actor, existen en la memoria sin pertenecerle a nadie. Comprender que no somos ninguno de esos papeles permite trascender el juego del ego y acceder a una dimensión donde no hay conflicto entre el yo y el mundo. El recuerdo deja de dominar la identidad cuando se utiliza sin quedar atrapado en él. Ese es el verdadero sentido del dominio espiritual, actuar desde la conciencia sin quedar condicionado por el pasado. Tratar de perfeccionar la personalidad sin cambiar la perspectiva mantiene el mismo límite. La libertad surge cuando se reconoce que la fuente de la felicidad es no local, desapegada, impersonal, universal, inmutable y esencial. Cada una de estas cualidades corresponde a una expansión del corazón, que pasa de lo individual a lo cósmico. La práctica de encontrar el día antes de que empiece simboliza esa libertad interior. Al despertar en silencio y observar el amanecer, se participa del nacimiento de la jornada con mente abierta y corazón dispuesto. Ese instante puro, libre de hábitos, permite influir sutilmente en la creación del día con presencia y calma. Al hacerlo, se precipitan sobre la tierra la renovación, la paz, la armonía, la creatividad, el amor y la plenitud. Esa es la experiencia de la verdadera libertad, existir más allá de la persona y vivir desde la conciencia que todo lo abarca. El significado de la vida es todo. El significado de la vida ha sido buscado a través de innumerables respuestas tradicionales, desde glorificar a Dios o su creación hasta amar y ser amado, o ser fiel a uno mismo. Sin embargo, evaluar si estas respuestas realmente funcionan resulta complicado, porque el significado de la vida parece cambiar según las circunstancias, y en tiempos de crisis el objetivo principal puede ser simplemente sobrevivir y encontrar un grado razonable de felicidad. La propuesta de que la vida tiene sentido en su totalidad surge de la idea de que cada individuo, al interactuar con el universo, refleja y construye su propio significado a partir de la potencialidad infinita que la existencia ofrece. La vida se muestra como un lienzo abierto, donde cualquier interpretación del significado es válida. Así como las culturas han proyectado su fe sobre el cosmos, la realidad refleja nuestras creencias y expectativas. Intentar fijar un único significado limita la experiencia. La vida actúa como un espejo de doble sentido, mostrando tanto lo exterior como nuestra percepción interna. Incluso en la medicina, los resultados inesperados en pacientes con enfermedades graves ilustran que las creencias y emociones influyen directamente en la realidad física, revelando que la conciencia opera simultáneamente en lo objetivo y subjetivo. El principio de coaparición interdependiente simultánea describe cómo cada evento surge en conjunto con todos los demás, como sucede en la creación artística o en los procesos biológicos. La experiencia de crear una sinfonía, de desarrollar una habilidad o de sanar, depende de la coordinación simultánea de múltiples factores, internos y externos, que interactúan en armonía. El universo no separa causa y efecto, sino que los moldea para alcanzar saltos cuánticos que abren nuevas posibilidades, mostrando que la evolución no es solo biológica sino también una expansión de conciencia que anticipa futuros potenciales. El universo se adapta a la conciencia del observador, otorgando significado según las capacidades de percepción. Cada criatura, desde un organismo simple hasta el ser humano,
recibe un mundo adecuado a su conciencia. La verdadera evolución implica cerrar la brecha entre la percepción y el potencial de la realidad, integrando todos los niveles de existencia y reconociendo que la vida es todo. La conciencia humana puede fusionarse con el cosmos, logrando unidad y libertad al desprenderse de la necesidad de aferrarse a eventos concretos del mundo físico. El entendimiento total no es mera cognición, sino la habilidad de transformar potencial en experiencia. Como un niño que aprende a caminar, cada avance representa un salto cuántico en conciencia que afecta a todas las dimensiones de la existencia. La comprensión profunda permite actuar sobre la totalidad de la realidad, liberando energía y pasión. Cuando se actúa con pasión, todos los aspectos del ser se expresan, incluyendo defectos y limitaciones, porque la apertura total a la experiencia facilita la expansión de la conciencia y el dominio de la realidad. Los niveles de compromiso determinan la amplitud del entendimiento. Desde enfrentar obstáculos superficiales hasta superar todos los desafíos, cada acción apasionada refleja la disposición del individuo a explorar su propia totalidad. La maestría y la satisfacción surgen cuando la experiencia abarca la totalidad del ser, revelando que incluso actividades aparentemente limitadas afectan profundamente la percepción de uno mismo y la relación con el mundo. La pasión desbloquea la capacidad de integración de todos los aspectos de la vida, permitiendo alcanzar una comprensión global que transforma la realidad. Las decisiones internas y reservas mentales restringen la experiencia y limitan la comprensión. Negarse a enfrentar aspectos negativos o temer al fracaso impide la plenitud del aprendizaje y del crecimiento. Cada emoción, pensamiento o temor que se evita constituye un agujero en la conciencia, y al confrontarlos se libera la capacidad de interacción con la totalidad de la vida. La apertura hacia el autoconocimiento y la valentía de enfrentar los propios miedos son fundamentales para desarrollar un entendimiento profundo y vivir de manera completa. El autoimagen y la percepción de fracaso condicionan la experiencia y limitan el desarrollo. Obsesionarse por lucir bien o evitar errores restringe la expresión del potencial. Los ejemplos de atletas y artistas muestran que concentrarse en la acción y no en la apariencia permite desplegar la energía completa, alcanzando logros que superan los límites autoimpuestos. La verdadera satisfacción surge desde dentro y no de la validación externa, demostrando que el dominio de la vida y la experiencia plena dependen de priorizar el proceso sobre la imagen. El miedo a fracasar está vinculado a juicios internos heredados o adquiridos y condiciona la interacción con la realidad. La intensidad de este miedo refleja la necesidad de sanación y de liberación de patrones limitantes. Al enfrentar el temor al fracaso, se restablece la capacidad de actuar con conciencia y de transformar la experiencia. Cada desafío se convierte en un espacio de aprendizaje donde las emociones negativas y positivas se entrelazan, revelando que la superación requiere un enfrentamiento directo con las propias reservas internas. Explorar el campo de la potencialidad absoluta permite intervenir en la creación de la realidad. La conciencia, al operar en niveles sutiles, puede provocar cambios significativos en la existencia material. La evolución y la experiencia individual se potencian al interactuar con esta dimensión invisible, donde las posibilidades no están fijadas y los eventos emergen simultáneamente en relación con todos los demás. La comprensión de estos principios abre la puerta a saltos cuánticos en la percepción y a la transformación de la vida en su totalidad. Aceptar que el significado de la vida es todo implica reconocer que cada observador crea su realidad y que la conciencia humana tiene el poder de influir en la totalidad del universo. Este entendimiento no limita la experiencia, sino que la expande, integrando pasado, presente y futuro en un continuo de potencialidad.
La vida deja de ser fragmentada y se convierte en un flujo continuo donde cada decisión, emoción y acción participan en la construcción de la existencia. Alcanzar esta comprensión es abrazar la unidad y el infinito, donde la libertad y la totalidad se revelan como la esencia misma de la vida. Todo es pura esencia. La esencia es la sustancia última de la existencia, la chispa de conciencia que crea, sostiene y experimenta la realidad. Cada pensamiento, imagen o deseo surge de este punto diminuto que representa la conciencia pura. Al reconocer esta esencia, se comprende que todo lo que percibimos como separado, objetos, seres o momentos, es una manifestación temporal de la misma sustancia fundamental. La mente, acostumbrada a clasificar y conceptualizar, se enfrenta a un límite cuando intenta describir lo indescriptible, y solo observando la propia conciencia se percibe la creación en su forma más pura. Vivir desde la esencia implica soltar todas las distinciones que la mente hace entre lo real y lo irreal, lo bueno y lo malo, lo útil y lo inútil. La percepción de dualidad desaparece. Espacio, tiempo, luz, oscuridad y forma se funden en una unidad absoluta. Enseñanzas como las de Nisargadatta Maharaj y Vasista muestran que cada persona es pura esencia y que Dios o cualquier proyección divina solo existen como reflejos de esta conciencia infinita. La vida cotidiana, con sus objetos y emociones, es solo un escenario para ejercitar esta conciencia y reconocer la realidad más allá de las apariencias. 4 cualidades permiten vivir desde la esencia: contentamiento, indagación, autoconciencia y fuerza. El contentamiento surge al trascender la duda y el miedo, logrando descanso interior. La indagación consiste en cuestionar lo que parece real hasta que solo quede lo confiable, la propia esencia. La autoconciencia dirige la atención hacia el interior, donde surge la verdadera comprensión, mientras que la fuerza se desarrolla a través de la práctica continua y la experiencia, sosteniendo la integridad frente a la soledad y el desafío que implica mirar hacia adentro. La práctica de estas cualidades convierte la vida en una experiencia de unidad y plenitud. Cada instante ofrece la oportunidad de percibir la creación como un flujo de conciencia infinita y de experimentar libertad, conocimiento y amor universal. La esencia, al ser consciente de sí misma, transforma la existencia ordinaria en un camino de despertar, mostrando que la felicidad y la realización no dependen de logros externos, sino de vivir desde la percepción directa de la propia naturaleza esencial. Epílogo, segundo nacimiento. La segunda nacimiento surge cuando la conciencia alcanza la libertad total y la vida se revela sin secretos. El miedo nacido de la dualidad desaparece y se instala un contentamiento inmutable. La percepción se vuelve completamente consciente de sí misma y cada momento se experimenta desde un estado de presencia plena. Esta transformación no depende de circunstancias externas, sino de mirar la vida desde un punto de quietud interior, donde los pensamientos y sentimientos surgen como leves ondas sobre un océano de ser que permanece inalterable. La experiencia de renacer de esta manera revela que la iluminación no es un logro distante, sino la natural comprensión de la propia existencia como parte de un todo infinito. El segundo nacimiento se asemeja a atravesar el canal de un nacimiento físico, con sorpresa y descubrimiento, aceptando una realidad desconocida sin perder la serenidad. Responder a las preguntas esenciales sobre quién se es, de dónde se viene y cuál es el propósito de la existencia permite percibir la vida como creación continua en cada instante. Esta comprensión trasciende culturas y tradiciones, mostrando que la iluminación surge al contemplar la vida tal como es, desde un punto de quietud interior que convierte la diversidad del mundo en un milagro en constante manifestación, donde cada instante se despliega y se disuelve en silencio y asombro.
Gracias por acompañarnos en este recorrido por el Libro de los Secretos, desbloqueando las dimensiones ocultas de tu vida de Deepak Chopra. Esperamos que estas reflexiones te hayan inspirado a profundizar en la comprensión de la esencia de la vida, la conciencia y la transformación interior. Queremos agradecer al autor por compartir su conocimiento y experiencia en este campo, proporcionando una perspectiva única que amplía nuestra comprensión sobre cómo vivir desde la esencia y alcanzar un estado de plenitud y libertad interior. No olvides suscribirte, dejar tu comentario y compartir este vídeo si te ha sido útil. Nos vemos en el próximo resumen.